Buenas noches. Nuestro grupo está conformado por Sebastián Dorney, Daniel Pinzón, Ana Isabel Fernández y quien está la de García. Nosotros, esta es la solución del paciente del pensamiento sistémico, que se trata de hacer un mapa mental acerca del cambio climático. Para empezar a hablar de este cambio climático, vamos a hablar de varios factores que contribuyen a esto. Vamos a empezar por un enfoque capitalista. La sociedad tiende a tener un enfoque capitalista y esto nos lleva a una sociedad de consumo. Esta sociedad de consumo se puede ir en muchas partes. La sociedad de consumo también contribuye mucho a la falta de conciencia ambiental. Esta falta de conciencia ambiental viene mucho por la tala de árboles. Esta tala de árboles es un máximo contribuyente del cambio climático, ya que los árboles absorben dióxido de carbono, y el dióxido de carbono es el que absorbe, los árboles son los que absorben el dióxido de carbono, que es el principal contribuyente del cambio climático. También está el uso de bombillas tradicionales, ya que al cambiar una bombilla tradicional por una bombilla ahorrativa, ahorraríamos más de 45 kilogramos al año de dióxido de carbono. También está el uso de automóviles, ya que los automóviles generan muchos gases. Esos gases afectan mucho el medio ambiente. Entonces se quisiera o se trataría de utilizar más el transporte masivo o el transporte público, ya que ese transporte público, con este transporte público se ahorraría más de 30 gramos de dióxido de carbono. Esto ayudaría mucho al medio ambiente y también a los gases que emiten nuestros automóviles. También, ya que por cada litro de combustible que se quema, también se produce 2.5 kilogramos de dióxido de carbono, entonces eso será mayor contribuyente. También disminuiría la huella de carbono, que consiste en la totalidad de los gases de efecto invernadero que contribuye una persona o una organización. También está la falta de conciencia ambiental en dejar el televisor y el computador en stand-by, ya que al dejar estos aparatos prendidos, entre comillas, aumenta que el dióxido de carbono que se va a la atmósfera. También dejar el cargador conectado sin el celular también influye mucho, ya que aún así se está consumiendo mucha electricidad. Esta falta de conciencia ambiental también tiene poco reciclaje, ya que al reciclar en las casas se ahorraría como unos 700 kilogramos de dióxido de carbono al año, al ahorrar como la mitad de las basuras que se consumen. También la sociedad de consumo lleva a una producción masificada. Esta producción masificada quiere decir que las personas quieren mucho más y no piensan en lo que esto contribuye, que en este caso fue como un daño en el medio ambiente. Esta producción masificada también lleva a una alta industrialización. La actividad humana me causa la alta industrialización y por ende mayor producción de gases. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de industrias y cada una de ellas me produce gases y contaminación. Entre estos elementos se encuentra el dióxido de azufre y el óxido de nitrógeno, lo que me causa la lluvia ácida. Bueno, a partir de la producción de gases, lo que me causa es el daño en la capa de ozono, lo cual me genera mayor incidencia de los rayos UV. ¿Por qué? Porque como la capa de ozono ya está deteriorada, los rayos del sol inciden con mayor frecuencia sobre la Tierra, y esto me genera el aumento en el número de cáncer, sobre todo el cáncer de piel. Bueno, como lo dijimos anteriormente, el daño en la capa de ozono es la acumulación de los gases en la atmósfera y me produce el efecto invernadero, que lo explicará a continuación mi amiga. Bueno, el efecto invernadero es un proceso natural, un fenómeno natural de la Tierra. La Tierra tiene una capa de gases llamada atmósfera. Lo que hace la atmósfera es que entran los rayos del sol para calentar la Tierra. A su vez, la Tierra emite calor y lo que hace la atmósfera es que ese calor que emite la Tierra no se saca todo hacia el espacio y no baja la temperatura de la Tierra y no nos moramos de frío. Este proceso hace que sea una temperatura aceptable para vivir en la Tierra.
Pero este efecto natural lo que ha hecho el hombre es deteriorarlo y pues causar grandes problemas para nosotras las personas. Lo que produce el efecto invernadero es que también aumenta la temperatura de la troposfera. El aumento de la temperatura de la troposfera también hace el efecto contrario en la estratosfera, ya que al disminuir la temperatura de la estratosfera, que es la capa superior de la atmósfera, hace que retrase la recuperación de la capa de ozono. Pues al retrasar la recuperación de la capa de ozono, pues trae consigo ciertos problemas pues, para las personas, ya que es un problema ambiental muy grave. Al aumentar la temperatura de la troposfera y disminuir la estratosfera, crea un desequilibrio ambiental, ya que esto pues, no debería ser así. Bueno, entonces por el efecto invernadero ocurre un aumento en la temperatura global, ya que los gases que retienen gran parte de la energía de la superficie planetaria emite por haber sido calentada por la radiación solar. Y esto me causa el deshielo del permafrost. ¿Qué es el permafrost? Es la capa de la Tierra que permanece congelada. Y esto me provoca la descomposición del carbono acumulado en los suelos, generándome la liberación de los componentes dióxido de carbono y metano. Bueno, continuando con el aumento de la temperatura global, tenemos que tener en cuenta que esto va a ocasionar que las aguas del mar y aguas de los lagos y ríos se evaporen. Esto va a incidir en el aumento de las precipitaciones, lo que va a ocasionar inundaciones, y los territorios donde principalmente se van a ver afectados son las zonas costeras, lo que va a causar la desaparición de estas. Y tenemos que tener en cuenta que 2/3 de la población mundial vive en aproximadamente 9 metros por encima del nivel del mar, por lo tanto, va a causarse la migración de muchas personas, y esto va a hacer que las personas se vean concentrados en muy pocos sitios y probablemente vaya a generar enfermedades. También tenemos que tener en cuenta que el deshielo de los glaciares pues va a aumentar el nivel del mar. El aumento del nivel del mar tenemos que tener en cuenta que va a disminuir el oxígeno que este tiene y aumenta la cantidad de dióxido de carbono por todas las emisiones que tenemos debidas a las empresas. Esta emisión de gases y el aumento de la cantidad de dióxido de carbono hace que disminuya el pH del mar, obteniendo así océanos más ácidos y muerte de las especies marinas. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que el aumento de la temperatura global va a ocasionar las muertes de cosechas, y por supuesto con las muertes de cosechas esto va a ocasionar hambrunas. Se me olvidó nombrar que las inundaciones probablemente hagan que se ocasione la infertilidad de los suelos. ¿Esto por qué sucede? Porque con el mar en los distintos suelos, y teniendo en cuenta que vamos a tener un mar más ácido, esto va a hacer que en los suelos no se puedan haber cosechas, los cuales va a causar infertilidad y pérdida de cosechas. Bueno, partiendo del aumento en la temperatura global, pasamos al deshielo de los glaciares, que ocurre en los polos y empieza a reducir el área donde existen glaciares, y lo que hace esto es que estos glaciares reflejan una gran cantidad de rayos provenientes del sol, lo que actúa como un efecto de barrera en la Tierra. Cuando ocurre el deshielo, esta área se disminuye, lo que hace que los rayos provenientes del sol incidan, ya no sean reflectados por estas zonas glaciares, sino que incidan directamente en el mar, lo que aumenta la temperatura de los mares, de los océanos, y genera el cambio en las corrientes oceánicas alrededor del mundo. Lo que hace esto es que aumenta la temperatura de los polos y lo disminuye alrededor del ecuador. Al aumentar la temperatura en los polos, se va a generar un ciclo vicioso, y vamos a llegar otra vez al inicio del ciclo, que es el deshielo glacial debido al aumento de la temperatura en los polos. Partiendo otra vez desde el aumento de la temperatura, pero ya de los océanos, podemos
ver que ocurre una evaporación en los mares generalizada, lo cual genera unos efectos negativos como son el aumento de la salinidad de los mares, ciclones, huracanes y un aumento de la humedad. Además, este aumento generalizado de la temperatura de los océanos incide en las especies directamente que habitan en los océanos, en la escala alimenticia desde la base, que es con la muerte de los krill, de los corales y de las algas. Y vamos escalando en esta escala, en esta pirámide alimenticia, pasando a la muerte de las especies marítimas que dependen de estos alimentos, que son el krill, los corales y las algas, y llegando en un final a un daño en la cadena alimenticia animal, lo cual lleva a una escasez de alimentos y por ende a una hambruna. Bueno, a continuación vamos a hacer las relaciones respectivas entre cada uno de los factores nombrados anteriormente. Como primero, voy a hacer esta relación entre producción masificada y la alta industrialización, ya que las empresas en su afán de cumplir las demandas de todos sus compradores no tienen en cuenta los recursos que se pueden ver afectados y simplemente van produciendo y produciendo más y más. Bueno, por otro lado está el uso excesivo de automóviles que conduce a lo que es la producción de gases tóxicos para la capa de ozono. Pues obviamente los automóviles lo que botan, por decirlo así, son gases tóxicos para la capa de ozono. Otra relación que vamos a hacer es el aumento del nivel del mar con las inundaciones, ya que pues, las altas mareas pueden entrar a las ciudades y a sus cultivos. Otra razón para hacer es la actividad humana con las consecuencias que trae la falta de conciencia, que sería el uso de bombillas tradicionales, dejar la televisión prendida, el computador, el uso excesivo de automóviles y la falta de tala de árboles. Esta actividad humana hace pues, que el cambio climático sea mucho más fuerte. Otra relación que tenemos que tener en cuenta es que la tala de árboles aumenta la cantidad de dióxido de carbono, ya que como todos sabemos, los árboles absorben este gas. Por otro lado, estos eventos que se generan a partir de la evaporación del mar conllevan todos y cada uno de ellos a la muerte masiva de personas. Bueno, otra relación que haremos a continuación son las inundaciones y la reducción de las reservas de agua potables. ¿Por qué? Porque cuando se inundan se elevan los niveles del mar y estos reducen las reservas de agua potable, es decir, que el mar entra a los ríos y a los lagos y se combinan estas aguas haciendo que no haya agua potable. Bueno, otra razón que podemos hacer es la lluvia ácida con los océanos más ácidos. Ya que esos por lo menos la lluvia ácida hace una acidificación de los océanos. Otra relación que tenemos que tener en cuenta es que a partir de la muerte de especies marinas habrán hambrunas. Por otro lado, la acumulación de gases tóxicos en la atmósfera llevará a un retraso en la recuperación de esta misma capa protectora. Bueno, otra relación que tenemos es la desaparición de las zonas costeras con la muerte de personas. Como ya sabemos, se inundan estas zonas y entran a las ciudades causando la muerte. Bueno, otra razón para hacer también de la lluvia ácida hace la muerte de las especies marinas. Debemos tener en cuenta también la generación de enfermedades a partir de la migración de personas.
por concentración de las mismas causará muerte de personas. Además, partiendo de los gases generados por la descomposición del carbono acumulado en los suelos, tenemos que hay un daño en la capa de ozono generado por estos. Bueno, otra relación que podemos encontrar es la pérdida de cosechas y la muerte de personas. ¿Por qué? Porque no habrán alimentos para la subsistencia de estas. Bueno, otra razón para hacer también es el aumento del número de casos de cáncer con la muerte de las personas. Otra relación para hacer es el enfoque capitalista con la alta industrialización. ¿Por qué? Porque los empresarios en el afán por vender más y más siempre van a querer producir mediante la alta industrialización de sus productos. Por otro lado, la actividad humana hoy en día genera un enfoque capitalista en nuestra sociedad, pues empujando el consumo desenfrenado. Bueno, otra relación que podemos encontrar es el retraso en la recuperación de la capa de ozono con lo que nos genera enfermedades, ya que, como ustedes saben, la capa de ozono es lo que nos cubre sobre las incidencias de los rayos UV, entonces nos entrarían de una forma directa generando los cánceres de piel. Bueno, otra razón para hacer también es la falta de conciencia ambiental con la muerte de especies marinas. Pues ya que pues, las personas no son muy conscientes y al hacer cosas que no es así y que están en desequilibrio con el ambiente, pues causan estas muertes. Otra relación para tener en cuenta es la muerte de especies marinas con la muerte de especies marinas dependientes, ya que aquí habría un daño, por decirlo así, en la cadena alimenticia. Bueno, buenas noches. A continuación vamos a darle solución al problema del cambio climático a través de este método de la calarra. Recordemos que anteriormente, a través de un mapa mental, observamos los puntos más importantes del documento que leímos para tener en cuenta los factores que contribuyen a este cambio climático. Bueno, en esta primera parte, nosotros vamos a citar los problemas que creemos son los que contribuyen más al aumento de la temperatura y a todo este cambio climático. En esta parte de acá vamos a hacer las preguntas que debemos hacernos, que se deben hacer todas las organizaciones para llegar a esta parte aquí que la vemos como la luz. En esta luz nosotros esperamos darle reversa al cambio climático y poder tener un mejor futuro. Bueno, pues en esta parte de la oscuridad de la caverna nos encontramos con la falta de conciencia ambiental. Es cuando las personas no se dan cuenta de que los recursos aquí en esta tierra son limitados. Entonces usan bombillas tradicionales, no las ahorradoras que deberíamos usar, pues dejan la luz prendida sin necesidad, se van y se olvidan y no la apagan, dejan el televisor igualmente y el computador prendido por largas horas sin necesitarlo. También hay el uso excesivo de automóviles que nos generan gases y nos dañan la capa de ozono, y pues el reciclaje, las personas no saben reciclar y no tienen la conciencia sobre el reciclaje. Bueno, la segunda parte es la deforestación indiscriminada de bosques, pues que las empresas que utilizan como materia prima la madera, pues talan los árboles sin el cumplimiento de alguna normatividad ambiental. Y la tercera es la quema de biomasa, que eso se ve en la agricultura, se quema en gran cantidad de biomasa, lo que generan pues, gases que son contaminantes en la atmósfera, lo que nos ocasiona pues, daños en la capa de ozono. Bueno, la explosión demográfica en el planeta. Para hablar de esta parte toca tener en cuenta el crecimiento exponencial de las personas, ya que al haber un crecimiento exponencial de las personas toca tener en cuenta que la huella de carbono pues, de cada persona aumenta. Esta huella de carbono influye mucho en el cambio climático y es un problema pues, grave para el medio ambiente. Ahora vamos a pasar a los problemas, a las preguntas para poder resolver para poder resolver el problema. Entonces, una pregunta es, si las industrias están cumpliendo con la normatividad ambiental. Generalmente las empresas
viven en la ilegalidad y no entienden que lo que generan es un cambio, pues un problema grave en el ambiente, entonces no tienen conciencia de esto. Un bajo número de las empresas que cumplen esta normatividad ambiental sería por las multas que existen para esto. Sin embargo, pues la mayoría de las empresas no lo hacen. Otra de las preguntas para hacernos es si existe una conciencia ambiental colectiva. A esto me refiero es si las personas, y todas las personas piensan en reciclar, en usar menos el automóvil o llenar todo el cupo de los carros para cuando se transportan y se utilizan el transporte público. También si no dejan prendidos los computadores, los televisores, los cargadores, pues dejarlo en stand-by, esto pues influye mucho en el cambio climático. También si comienzan a sembrar árboles y comienzan a hacer una serie de actividades para mejorar este cambio climático. Bueno, aparte de las preguntas ya hechas, en esta parte de la caverna tenemos que preguntarnos si los gobiernos están invirtiendo recursos suficientes para la implementación de nuevas fuentes de energía. Nosotros vemos que uno de los principales factores que inciden en el daño de la capa de ozono y por ende en el calentamiento y en el cambio climático a nivel global es el uso de energías fósiles como es el petróleo, el carbón, entre otras, que cuando se usan a una escala tan grande como la que se está usando hoy en día, genera niveles altísimos de contaminación y de liberación de gases tóxicos para la atmósfera, lo que produce pues, un efecto gigante en el planeta. Además, es necesario producir en grandes escalas, es decir, si es necesario llevar la producción de bienes a unas escalas tan masificadas como las que tenemos hoy en día. ¿Por qué? Porque esta producción se da lugar en fábricas gigantes debido a sus grandes volúmenes. Y estas fábricas obviamente funcionan la mayoría a base de combustibles fósiles, lo que genera aún más producción de gases tóxicos para el planeta, haciendo pues un gravísimo daño a la atmósfera. Bueno, dentro de la luz encontramos este punto importante que es la disminución de los índices, sería la disminución de los índices en las enfermedades causadas por la incidencia de rayos ultravioleta UV, porque una vez se pueda revertir o minimizar el efecto dañino que tiene el agujero en la capa de ozono, el daño ya que existe en la capa de ozono, podemos de alguna forma minimizar el impacto también que tienen las enfermedades que son causadas porque los rayos UV inciden de una manera más directa en las personas, debido pues al daño en la capa de ozono. Bueno, a continuación vamos a seguir con esta parte de la luz, en donde vamos a tener que habrá más conciencia ambiental de las personas y empresas, ya que aquí hablamos de la implementación de nuevas fuentes de energía. Si logramos esta implementación, vamos a tener que habrá una disminución de emisión de dióxido de carbono y de metano en la atmósfera por parte de las empresas. Esto que ocasionará menos variación del clima. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que el daño de la capa de ozono es ocasionado por estos gases y la acumulación de gases causa el efecto invernadero, lo que nos hace que tengamos un clima más variable. Esto mismo traerá un equilibrio en los ecosistemas. ¿Por qué? Tenemos que tener en cuenta que esta variación del clima causa la muerte de especies que están en la base de la cadena alimenticia. ¿Por qué? Porque especies como el krill son muy sensibles al aumento de la temperatura y tenemos que tener en cuenta que esta es una de las especies que se encuentra en la base de la cadena alimenticia.